Buenos días, queridos asociados. Mi nombre es Narciso Vargas, su servidor. Hoy tengo el gusto de estar en esta cabina compartiendo el espacio con la doctora María Angélica Cruz Reyes, de quien me voy a permitir dar una pequeña semblanza. La doctora es académica titular del Instituto Politécnico Nacional, contador público de profesión por el mismo instituto. Es maestra en finanzas y tiene un doctorado en ciencias de la administración por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está diplomada en la práctica docente reflexiva, clave de transformación, en formación y actualización docente para el nuevo modelo educativo del IPN y cultura financiera a distancia de la CONDUCEF. La línea de investigación en la que trabaja se encuentra en el área de administración y de finanzas corporativas, evaluación de empresas, sustentabilidad y estrategia. Es autora del libro Generación de Valor Sustentable, Repensar la Evaluación Empresarial y coautora de varios capítulos de libros. Artículos de revistas científicas y de divulgación, congresista internacional y nacional, directora de tesis a nivel superior, especialidad y maestría, así como asesora de alumnos en concursos académicos y de investigación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque fue mi asesora de tesis en la licenciatura y me hizo el honor de acompañarme en la especialidad. Sí, entonces, mención honorífica. Gracias. Debo decirles que la doctora es académica certificada en Contaduría Pública por parte de la ANFECA y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y próximamente estoy seguro que se va a sumar a las filas de la asociación. Por supuesto. ¿Sí? También voy a comentarles que su tesis doctoral también fue con mención honorífica. Sí. Sí. Y bueno, Angélica, gracias. Gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. La verdad es que yo estoy, debo decirlo, muy emocionado porque, bueno, aparte me considero tu amigo. Y que nos hayas regalado este espacio, te lo agradezco mucho. El tema del que vamos a hablar va a ir alrededor de tu libro y ahorita vamos a platicar y le vamos a explicar aquí a todos nuestros video escuchas el aporte, el enorme aporte a nivel científico que estás haciendo, que debo decir además es la tarea de un doctor. Sí. No es tener un título de doctor, sino es investigar. El impacto social. Correcto. Y antes que nada, muchísimas gracias a ti, a la asociación, por la invitación. De verdad, me siento muy conmovida por tus palabras. Gracias, gracias. Y efectivamente, un doctorado, si no tiene impacto social, pues ¿para qué sirve? Es correcto. ¿No? Así lo creo yo. Sí, totalmente. Y bueno, pues a mí no sabes el gusto que me da presentar la obra Generación de Valor Sustentable, Repensar la Evaluación Empresarial, que se dice fácil, pero esta obra se llevó aproximadamente 4 años de doctorado más 2 años anteriores en esta búsqueda del tema, ¿no? Yo era muy escéptica de la sustentabilidad. Muy, decía, eso no sirve, eso para qué va a ser, no tiene futuro. Lo importante es la medición, el valor, la rentabilidad, las organizaciones. Decía, no, eso es puro cuento. Entonces, en estos 2 años de antesala del doctorado, me di a la tarea de trabajar sobre qué es la sustentabilidad, qué es lo que se ha hecho, y hay muchísimos indicadores, pero en el ámbito público, ¿no? Políticas públicas, permea de la ONU, organizaciones internacionales, pero ¿y en la empresa? Exacto. ¿No? Y Sí. ese es el gran motivo por el cual dije, de aquí soy. Se dio una conferencia, fíjate que un maestro muy connotado de la UNAM, Silvestre Méndez, es un experto en evaluación, en valor, etcétera. Nos dijo no sé cuántos temas de evaluación, el valor del flujo de efectivo, del costo de capital promedio ponderado, toda esa cuestión técnica, pero nada de medición sustentable. Entonces dije, de aquí soy. Vamos a vincular las finanzas con un problema que no es nacional, es mundial, es global. Y entonces cuando se lo planteé a una de las doctoras, a Nadima Simón,
dice Angélica, si tú estás convencida que ese va a ser un tema, yo te apoyo. Y de aquí soy. Y claro que fue un tema. Y fue un tema, y es un tema, y no, es un tema. Y es un tema porque debo comentarles que de este tema, como bien dijiste, que es a nivel mundial, y no hay tanta literatura. O sea, no está explorado el tema, ¿sí? Así como tú lo aterrizaste. No. Que además entiendo y les comento que este libro se desprende, es como una continuidad de tu tesis doctoral. Sí. ¿Sí? Tú empezaste con el tema agroalimentario en sustentabilidad. Así es. Y luego nos llevas a repensar la evaluación empresarial, que es la parte del título que ya nos coloca en otro escenario, ¿no? Que nos coloca en la empresa como actor principal para transitar hacia la sustentabilidad, porque el problema no es de la sociedad, el problema no es del gobierno, el problema es de todos. Claro, ¿no? Claro. Y exactamente, y fíjate que el libro está constituido por 6 capítulos, y tú bien lo dices. El primero nos adentramos a la importancia de lo que es la agroindustria, la relación que tiene con la agricultura. ¿Por qué? Porque este problema social de mucha pobreza. Cada día la brecha entre pobres y ricos es más amplia. Se critica la globalización, se critica al capitalismo, pero lo importante es la consecuencia. Y la consecuencia es que hay 800 millones de personas que sufren hambre en el mundo. En México hay más de 23 millones que no tienen acceso a la alimentación. Y ese es uno de los pilares justamente de la sustentabilidad, el problema social para tener acceso a la alimentación. Y por eso empecé con la agroindustria, precisamente, ¿no? La agroindustria como un sector estratégico, no solo para el desarrollo económico, pero también para el desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones es cómo acceder a esa seguridad alimentaria, porque no solamente es tener el alimento, sino cómo nos estamos alimentando. Obesidad infantil, diabetes, muchos gorditos, por más que se dé el aspecto de prevención, IMSS, ISSSTE, etcétera, el problema es cultural, el problema es social, el problema es una tendencia global de que los alimentos no solamente nos deben alimentar por sí mismos, nos deben nutrir. Que esa es la parte que no vemos. Así es. Prácticamente el tema, como bien dijiste, solo es ingerir alimento. Sí. ¿Sí? Y no. Y escogiste el sector más representativo para esto, además, yo creo, porque, o sea, el campo en México, el desarrollo en el campo en México, y como bien dices, cómo aseguras el alimento, no solo el alimento, sino el buen alimento a la población, ¿no? Así es. Y con 2 cereales, porque sí se habla de la agroindustria, de sus claroscuros, sus ventajas, sus desventajas, porque también la agroindustria contamina y contamina mucho. La agricultura también, la cera degrada la tierra, claro, y la degrada mucho, pero también es cierto que es digamos que la base para la generación de los alimentos. Y estos 2 alimentos hegemónicos y de un antecedente impresionante, maíz y trigo. Maíz y trigo. ¿No? Correcto. El maíz con origen que en mucha literatura nos dicen que el maíz nació entre Tlaxcala y Puebla y se va a Centroamérica, pero es nuestro el maíz, claro, ¿no? Exacto. Con más de 50 tipos de maíz, pero que y aquí viene un punto bien interesante. La agroindustria como tal, la agricultura comercial, solo da el 40% de la producción para los alimentos. Y toda la producción, digamos, de pequeñas parcelas de los campesinos, del sistema de la milpa es el 60%. El 60%. Y fíjense que con este libro, yo decía la milpa, ¿no? El maíz, la planta, no. El sistema de la milpa es cómo se siembra, cómo se cultiva el maíz, y junto con el maíz todos los alimentos complementarios como los quelites, como el chipil, como los hongos. Ese sistema de la milpa genera más alimentación que la agricultura comercial. Ok.
¿no? Entonces, y el trigo, bueno, el trigo que si bien nosotros no somos consumidores, hablo de nosotros como los mexicanos, no somos consumidores de trigo, pero ¿qué crees? Nuestra semilla es digamos que base para la siembra de cultivo del trigo en otros países. En otros países. Sí. Entonces, hegemónicamente pensé en el trigo y en el maíz por ser de los 3 cereales más importantes para la alimentación. Se han hecho muchos estudios alrededor de la modificación del trigo para poder generar nutrientes, que sí tiene ciertos aspectos nuestro trigo mexicano contra el de Canadá, contra el de Rusia, porque es más pesado, tiene mucha proteína y se ocupa más agua. Entonces el pan con el trigo mexicano se pone más duro, con menos tiempo. Okay. ¿No? Entonces, todo eso aprendí también con esta búsqueda del libro, ¿no? Sí. Entonces, los ingenieros agrónomos van a decir esto, aquello, pero estos temas dentro del argot de las organizaciones de capital privado, como las organizaciones, son las que nos deben sensibilizar para ir cerrando esas brechas precisamente de la pobreza. De la pobreza. Y acabas de tocar un tópico muy, muy importante, que es la sensibilidad. Desde el enfoque como contadora, porque al final tu formación es de contadora, ¿cómo ves esa responsabilidad que tenemos ante la sociedad ahora con este tema de la sustentabilidad? No nos podemos hacer a un lado. Correcto. Primero, no nos podemos hacer a un lado, y creo que nuestra llegada para sumarnos a transitar hacia la sustentabilidad es lenta y tardía. Con el informe Brundtland, con el informe del Programa Global del Medio Ambiente, ponen en el centro las áreas de la administración y sus disciplinas. Administración, finanzas, contaduría, nuestra profesión, que es la que da todos los flujos de efectivo, la información, los flujos de información. Si no transita a indicadores que nos den muestra del desempeño económico, muestra de la relación social y muestras de la gestión ambiental, nuestra profesión está quedando obsoleta. ¿Por qué? Porque no le vamos a brindar al tomador de decisiones, al empresario, información real, información que lo lleve a visualizar esas oportunidades en el futuro. Sobre todo con estos factores que entran en escena y que nosotros hemos dejado como de lado, no los vemos, ¿no? El accionista, y nosotros caminamos con él en esa directriz, pues estamos enfocados a cuál es el rendimiento que la inversión va a dar, en cuánto tiempo la va a dar, de qué manera la voy a recuperar, dónde me conviene más invertir, pero difícilmente volteamos a ver estos factores de el impacto que yo pueda tener como empresa socialmente responsable, por ejemplo, de qué manera me hace tener más valor en la entidad. Exactamente. ¿Sí? Y exactamente en el capítulo 3 de Generación de Valor Sustentable se hace un despliegue de al menos entre 10 y 15 métodos de evaluación empresarial. Y todos nos dan información y todos nos ayudan a tomar decisiones como contadores, como empresarios, como administradores. Pero hice un ejercicio cuando estaba construyendo este libro, determiné el EVA, la generación de valor económico, ¿no? Y resulta que las empresas estudiadas tampoco generaban valor económico. Entonces, ¿cómo generar valor sustentable si tampoco estás generando valor económico? Y aquí viene una discusión interminable entre los que estudiamos sustentabilidad. Si una empresa no genera rendimientos, ¿cómo va a transitar a la sustentabilidad? Claro, que es otro nivel de pensamiento, de filosofía empresarial. Claro. ¿Es mala la rentabilidad? El generar rendimientos, no. Porque ese es el punto trascendental para transitar a estas otras acciones. Porque para llegar a valor sustentable se requiere innovación. Se requiere ser bondadoso, generoso, se requiere ser empático con todos, no solamente con unos. El chiste ya no es generar valor económico.
Ahora Correcto. nuestro gran reto es generar valor sustentable en esa triple cuenta de resultados, la famosa triple bottom line, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que pensar en la vulnerabilidad ambiental, en la vulnerabilidad social y en la vulnerabilidad económica. Es correcto, ya el enfoque de la empresa visto como consumidor o como sociedad hoy en día, pues ya empieza a tomar en cuenta esos valores en las empresas y mucho. Tan es así que aquí tengo entendido que se miden y tenemos 30 empresas que están en ese ranking, entre ellas Bimbo y entre otras empresas, Cemex, si no me equivoco también. El IPC sustentable. Que están ahí haciendo ya este tipo de informes. Sí. De cómo transitan a esta parte, ¿no? Sí, las empresas, fíjate que para poder acceder al IPC sustentable, el IPC sustentable, y lo digo con el pensamiento crítico como académica, costó mucho trabajo aquí en México, porque empezó a trabajar la universidad, se vale decir otras universidades, la Universidad Anáhuac, algunas franquicias que tenían cómo consolidar esta medición de parámetros, evaluación, no medición, evaluaron parámetros en esas triple cuenta de resultados. Y resulta que eran 7 empresas que cotizan en la bolsa, que transitaban, que hacían acciones en pro del ambiente, en pro de la sociedad, pero no era suficiente. Sí, o sea, estaban, yo creo que todavía lo veían como un tema de mercadotecnia. O sea, sí me preocupo, pero porque vende y se nota. Sí. Pero transitar allá, más allá donde ya seguramente nos va a costar como empresa, sí, pues obvio nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo primero asumirla. Fíjate que los directivos de Bimbo me encantaron porque ellos dan una definición de lo que es sustentabilidad. La sustentabilidad no se presiona, se adopta. Okay. Y es una parte precisamente de no quedar bien con nadie. Es una responsabilidad que nace de adentro para el bien común. Un tema cultural, como dijiste. Un tema cultural. Sí, es algo que hay que empezar a cambiar. Así es. ¿Estamos en pañales? Estamos en pañales, pero creo yo que en el momento en que asumimos estos retos, nuestro compromiso es, en este metro cuadrado donde yo estoy, hay que irlo ampliando para que toque el otro metro cuadrado de mi compañero. Y ese compañero tiene otro metro cuadrado. Sí, es permear. Es permear, es una cascada. Una parte que me encantó en lo que estuve viendo es que este modelo o este tipo de visión, mencionas que la debe de adoptar cualquier empresa, no importando el giro ni el tamaño. Así es. Y no es que no crea en ello, sino que en las condiciones actuales, pues vemos a las pymes rezagadas en muchos sentidos, y entonces yo me pregunto, en que apenas está surgiendo y que si a los grandes les cuesta tanto trabajo entrar, ¿qué tanto trabajo nos costará a las pequeñas y medianas abordar en este barco? Fíjate que sí es una cuestión de cadena de suministro, cadena de valor. Nada más para cerrar este punto, una de estas empresas que están en el libro, platicando, haciendo una entrevista, requiriendo información, me decía, es que maestra, no es que no te quiera dar información, no sabemos cómo determinarla. Okay. Sí, y también es esta curva de aprendizaje. Ok, ya adopté el caminar hacia la sustentabilidad. Perfecto. ¿Y ahora cómo le hago? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, porque no nada más es decir, voy, abrazo los arbolitos, voy, siembro un arbolito. No, tiene que haber un sistema, tiene que haber una gestión precisamente para que se haga con resultados e impactos importantes, ¿no? Y en ese tenor de, si la gran empresa ya está asumiendo criterios de sustentabilidad, bueno, ¿qué le queda? Pues la comunicación con el proveedor, que el proveedor en muchas ocasiones es micro, pequeño, mediano empresario. Claro. ¿Sabes qué, proveedor? Requiero estas características del insumo, de la materia prima. Requiero que como yo estoy convencido de la sustentabilidad, por favor no salgas y contrates a niños.
por ejemplo, como lo marca el Claro, Pacto Mundial. claro. Sí, entonces empieza a hacer esta sinergia. Exacto. Correcto. Exacto. Entonces, el compromiso en este sentido de la gran empresa es mayúsculo para que permee en toda su cadena, porque ella... Y hablando de una gran empresa, Bimbo, Gruma, ellas pueden decir y lo dicen en sus informes de sustentabilidad, hemos ahorrado tantos metros cúbicos de agua, hemos ahorrado tantos kilowatts de energía carbónica, hemos transitado a las energías eólicas o limpias. Sí, pero ¿qué hay atrás? Claro. ¿Quiénes te están surtiendo? ¿Qué características tienen tus proveedores? ¿Cómo te estás comunicando con el consumidor, con el cliente? Con el cliente final. ¿No? Porque otro problema social, el superconsumo, el consumismo. ¿No? Entonces yo debo ser consciente también como consumidor y le tengo que exigir a esas empresas que me den un producto sustentable, que me den un producto responsable, porque si no, no se cierra el ciclo de la sustentabilidad. Que es algo que, por ejemplo, en Europa sí se nota ya más en esa cultura, ¿no? Ya sí, la gente claro. compra y lo primero que hace es revisar la etiqueta y saber si este producto está certificado. Así es. Cosa que aquí no ocurre. A veces no vemos aquí no vemos ni la fecha de caducidad a veces. Cuando estaba haciendo un cuestionario precisamente para preguntarle a las empresas sobre su tránsito a la sustentabilidad, pues me asesoré de otras personas que están en el medio, ¿no?, de la sustentabilidad, y me decía una chica asesora de empresas para que éstas se certifiquen con responsabilidad social empresarial. Okay. Dice: con una pregunta los matas. Pregúntale si tienes ecoetiquetas, sus productos. Porque en la etiqueta se ve si realmente están transitando a la sustentabilidad. Nutrición, tipo de empaque, tipos de embalajes, consistencia del producto. Y también se está transitando, fíjate que en el estudio que se terminó en el 2013, y voy a hablar de Bimbo, por ejemplo, sí, claro. De los 10,000 productos que tenía Bimbo hace 6 años, el 10% ya eran responsables. El 10%. Sí. Se dice que es poquitos, contra el 100%, pero es precisamente este ciclo de transitar. Es mucho. Y cómo lo está generando a través de su innovación, a través de su trabajo, a través de la adopción de esos criterios verdaderamente, no darles tanta azúcar al producto, no meter grasas perjudiciales para la salud, el plastiquito de los empaques que sean biodegradables. Nos hace falta muchísimo. O sea, prácticamente todo en su producto lo empiezas a direccionar a esta parte, ¿no? Así es. De ser sustentable. Así es. Y ahí, justamente con este cierre del ciclo, se le preguntó a las consumidoras que si ellas estarían dispuestas a comprar un producto que tuviese un indicador de que es sustentable o responsable. Sí. Y el precio no nos interesaría, porque también ya estamos transitando. Y hay una gran oportunidad en la agroindustria. Se entrevistó a más de 300 consumidoras, amas de casa, que iban al súper y hacen su canasta básica, ¿no? Y se les preguntaba, ¿cuál es el primer factor de compra en un producto agroalimentario? No es el precio, es el sabor. Okay. Entonces, fíjate la oportunidad que tiene la agroindustria. Debes apostarle al sabor responsable, que las amas de casa, con un promedio medio de ingresos, compran primero el sabor. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿De qué nivel de ingresos estábamos hablando? Estamos hablando en mi cuestionario, ¿sí? Esto no claro. Se trata de generalizar, entre 6,000 y 9,000 pesos de ingresos. Y son amas de casa que tienen como tarea principal conformar la canasta básica para alimentar a los suyos, a su familia. Entonces sí están dedicadas al tema, claro. Sí, por supuesto, sí, porque tenemos gente que igual y no
¿verdad? Se lo da a un tercero para que haga, y entonces no te enteras, no te involucras. Exactamente. Okay. Entonces aquí hay un punto bien interesante porque también se pensó en este libro en la consumidora. ¿No? Y en ese cuestionario también le preguntamos, oye, ¿y tú cómo ves las camionetas que reparten este producto procesado? Bueno, es que mira, hay unas camionetas bien feas que por supuesto que no le creo que son sustentables, pero hay otras camionetas que se ven limpias, que se ven pulcras, y si traen así la camioneta también el producto. Claro. ¿No? Entonces, bueno, sí. Es que aparte la verdad es que el género femenino es de mucho detalle, sí, claro, más que nosotros. Sí. Entonces, si eso le sumamos que estás hablando de una madre, pues el cuidado que pone en todos estos aspectos es de primera. Así es. ¿No? Sí. Ve nada más la importancia hasta el transporte. Bueno, no, claro. Yo me imagino que hasta el uniforme del repartidor. Por supuesto, ¿no? O el que se te cierra, ¿no? Ah, claro, que, su educación. Voy a decir una palabra, el gandaya que quiere pasar primero que tú. Claro, ¿no? Sí, todo eso lo valoras. Sí. Claro. Sí. No, bueno, es que esto tiene un impacto mucho mayor del que yo tenía en concepción antes de estar platicando ya contigo. Sí, no, de verdad es un pecado hablar de uno mismo, pero este libro está pensado para todo público, no solamente para el alumno de posgrado, no solamente para el interesado de la sustentabilidad, para todos, porque precisamente esa es la tarea de la sustentabilidad intra y transgeneracional. Para todos los que están deseosos de conocer cosas interesantes, nuevas, innovadoras, genuinas en el ámbito de la academia, este libro es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque no solamente se toca el sector agroalimentario como sector estratégico, se toca toda una relación de los métodos de evaluación que ya nos toca como empresas. ¿Cuántos métodos de evaluación hay? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se determinan? ¿Cuál es el que me da un porcentaje? ¿Cuál es el que me da una cantidad? ¿Cuál es el que me da un índice? Toda esta información que nos dices de los modelos de evaluación va encaminada en tu libro. Claro. Para ver cómo evaluar la sustentabilidad. Sí. ¿Y el resultado fue? El resultado fue... La muestra, fíjense que yo también, y lo platico mucho, yo quería a todas las empresas de este sector que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero me pasó como la canción de los perritos. Había 8. Y te fuiste quedando. Quedaron 7. Había 7, sí. Quedaron 6. Y así hasta que quedaron 3. Te quedaste con 3. Me quedé solamente con 3 empresas por los criterios que se siguieron para que fuera una investigación objetiva, para que se pudiese replicar, para que no hubiese sesgos, etcétera. Entonces estos criterios me llevaron a que solamente fueron 3 empresas la muestra. Se les aplicó el índice, que es un índice muy interesante, que no vamos a caer aquí en tecnicismos, y resulta que con todo lo que han hecho las grandes empresas agroalimentarias aquí en México, que están contenidas en el libro, ¿qué crees? Generan de poco a mediano valor sustentable. No generan mucho. No porque no están haciendo cosas. Simple y llanamente que estamos en esta curva del aprendizaje donde no hay suficientes indicadores, donde todavía no se materializa cómo reportarlos, porque también hubo otro gran problema. Las empresas comunican su responsabilidad social empresarial, sí. Comunican criterios hacia la sustentabilidad, sí. Pero en muchos casos no hay consistencia. Un año publican que sembraron arbolitos y al siguiente año ya no publican esa información. Un año publican que disminuyeron el uso del agua y al siguiente año ya no. Entonces no hay consistencia en la información. ¿Por qué? Porque precisamente para llegar a una estrategia de sustentabilidad se requiere llegar a sus sistemas. Claro. ¿No? Y estos sistemas nos dan razón y cuenta de la gestión ambiental, de la responsabilidad social, para generar esa estrategia global como tal. ¿Tú dirías, en tu opinión, que esta falta de consistencia en la información tiene que ver también, no sé, pensando en que hay empresas que tal vez de repente solo la adoptan porque ven
que hay una oportunidad en Sí, claro, este también. nuevo concepto y después la abandonan y por eso no tenemos una consistencia porque no hay pues Sí. una política, no hay una credibilidad, no lo adopté como tú bien dices. No se adoptó, exactamente. Se da por fuerza. Fíjate que también en esta cuestión de avanzar hacia la sustentabilidad, ¿la adoptas o no la adoptas? ¿Sí? Okay. Si la asumes por una norma, porque pues también hay leyes muy interesantes, la ley del cambio climático, la ley de responsabilidad social, la ISO 26000 de responsabilidad social, la ISO 14064 gestión de emisión de gases de efecto invernadero. Hay mucha normatividad, leyes, normas, certificaciones que dan razón y cuenta de ello. Pero si no eres consistente, si no eres genuino en esa adopción, pues lo vas a hacer este año. Y para el siguiente año se perdió todo ese trabajo. Se tiene que convertir en un hábito empresarial. En una forma de vida. Claro. Sí, claro. Sí. Si no, nos va a pasar como los deseos de fin de año, ¿no? Y llega al otro año y lo vuelves a repetir. Así es. O buscas otro más fácil. Así es, sí, exactamente. Por eso esta medición de valor sustentable, uno de sus grandes retos es, ok, ya lo tienes cuantitativo, y ahora lo cualitativo, porque no me vas a decir que el comportamiento de las personas dentro de las empresas es cuantitativo, es cualitativo. Claro. ¿No? ¿Cómo vincular factores cualitativos y factores cuantitativos para llegar a la triple cuenta de resultados? Claro, que esa es la parte que a lo mejor como profesión vamos a enfrentar ya en la parte Así más es. fina, ¿no? Es decir, ¿cómo reflejo todo este valor en pues, los números? ¿Cómo lo convierto en un indicador? Exacto, ¿cómo? Sí, para que el empresario vea Sí. cómo estoy dando resultados en esta parte. Así Porque es. mientras no lo vea, pues a lo mejor lo adopta, pero no termina de verlo tangible, ¿no? Porque también es válido su interés. Claro. El empresario no es una dama de la caridad. Sí, ¿no? El empresario arriesga. El empresario es emprendedor y va a apostar sus dineros para vender, para generar rendimientos, para generar valor económico. Correcto. Es verdaderamente válido su postura. Sí. Pero si nada más se queda en ello, ese futuro que menciona el desarrollo sustentable no va a ser para él. Se le van a ir las oportunidades de negocio. Es correcto, sí, eso va a pasar. Sí, pero y tiene que estar convencido de ello. Tiene que estar convencido. La sustentabilidad no es para quedar bien con nadie. La sustentabilidad es porque el que viene atrás debe tener las mismas oportunidades que el que está en la generación presente. Si yo como ciudadano actual cubro mis necesidades con los recursos que hay aquí en el planeta, el que viene atrás, mis hijos, mis nietos, también deben contar con ello. Si yo no estoy pensando en ellos, entonces no estoy adoptando la sustentabilidad. Claro. Y me vuelvo un derrochador, me vuelvo un consumista, me vuelvo un individualista. Y hay que romper también con esa cultura del individualismo. Tenemos que pensar en el bien común. Claro, además no podemos ya, ¿no? Digo, este planeta sabemos que sus recursos son finitos, o sea... Limitados. Sí, entonces el enfoque, como tú bien dices, ya nos estamos tardando en cambiarlo, pues para asegurar en la medida de lo posible nuestra permanencia. Así es. ¿No? Es un tema de sobrevivir. Es un tema de que la tierra va a quedar. Sí. Los que nos vamos somos nosotros. Claro, pero ¿cómo dejas esta tierra, no? Exacto. La tienes que... O sea, si empiezas a trabajar en la sustentabilidad, entiendo entonces, y así lo deberíamos de adoptar, pues es como ir preparando el terreno para que las siguientes generaciones tengan la misma oportunidad que yo tuve de seguir generando, vamos a decirlo, negocio, pero sin descuidar la parte social y el ambiente, ¿no? Prahalad, un estudioso de la India, decía que si nosotros nos centramos en la base de la pirámide, también hay oportunidades de negocio. Claro. Sí. Sí. O sea, en términos de las mamás, el sol nace para todos y los negocios no es la excepción. Claro. Sí, pero siempre y cuando visualizando ese futuro. Una cosa maravillosa que tenemos los seres humanos es platicar con el futuro y con el
pasado. Con el pasado. ¿No? Y eso no lo tiene ningún otro ser. Entonces, si tengo esa habilidad de platicar con el futuro, ¿por qué no pensar desde este momento qué va a ser de esas generaciones venideras? Sí, al final dicen que nosotros construimos nuestro futuro, ¿no? Así y es. bueno, pues comentario muy atinado, porque es cierto, con nuestras acciones presentes vamos construyendo lo que viene mañana, ¿no? Así es. Dime una cosa, Angélica, después de este libro, de todo lo que aquí, este gran aporte que haces a la profesión, no solo a la academia, sino a la profesión contable, ¿tú qué visualizas que sigue después de este libro? Como investigadora, otros muchos más. Fíjate Sí. que estamos trabajando no en un libro individual. Quiero sumar, quiero que se suban más personas a este trabajo de la sustentabilidad. En términos muy particulares, yo digo que cuando las personas se suben a la sustentabilidad, es un contador convertido, es un financiero convertido, es un ingeniero convertido, porque realmente tenemos que hacer eso. Luego, entonces, en este ámbito de sumar más personas a este tema que bien lo necesita la sociedad, que lo dominemos, que lo trabajemos, que nos hagamos de él, que lo adoptemos, que seamos firmes en ello. Estamos trabajando sobre un libro colectivo que les voy a dar la premisa. El título va a ser Administración de Riesgos, Ambiente, Sociedad y Finanzas. ¿Por qué? Porque también el Foro Global de Negocios nos está dando las tendencias, y el riesgo climático es una tendencia fuertísima que si los empresarios no lo toman en cuenta, verdaderamente sus empresas se van a acabar, y no solamente por el rendimiento económico, sino por lo que está presionando la sociedad: reputación, transparencia, comunicación, información, ¿no? Entonces, cambio climático es una súper tendencia que si no la tomamos en cuenta, perdemos todo, ¿no? Claro. Otra de las cuestiones importantes como tendencias son las tecnologías de la información, ¿no? Y esas tecnologías de la información que le pega a todos, ¿no? Simple y llanamente por el gusanito que te llega a la computadora, ¿no? Sí. El atrapar información, etcétera. Y una tendencia muy grave es precisamente la que también tocamos en el libro, la crisis alimentaria, la pobreza. Con estas tres macro tendencias vamos a ver hacia estos riesgos, cómo se pueden, pues no, ni siquiera mitigar, controlar. ¿No? Entonces, primeramente primeramente. el gran objetivo sería controlar, ¿no? Así es. Entonces entiendo que estás haciendo un trabajo interdisciplinario. Así es. Ya sumaste otras profesiones. Así es. Ingenieros, contadores, sociólogos. Claro. Precisamente porque la sustentabilidad también te demanda eso. No podemos, una persona no puede hacer todo. Entonces tenemos que unirnos muchas profesiones, muchas formas de pensamiento para generar soluciones, tal como lo demanda la sustentabilidad. No, qué maravilla. Gracias por la primicia. Sí, Yo estamos creo que trabajando en él. No, está excelente, y por supuesto que cuando lo des a conocer, pues nos encantaría estar presentes. Claro. Así como ahorita con que aparte entiendo que aparte que ya lo presentaste en la UNAM, porque viene bajo el sello de la facultad, lo presentas este mes a finales en Escatepepan, sí, en Politécnico. En mi escuela mater. Nuestra escuela mater. Nuestra escuela mater. Este es comercial. Sí, fíjate que ya se presentó en la UAM también, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se presenta el 30 de abril a las 11 de la mañana. Todos están invitados a ver si hay cupo. Hay cupo. A las 11 de la mañana se presenta en Escatepepan. ¿Y por qué digo nuestra escuela mater? Porque yo soy egresada de Escatepepan como contador público, ¿no? Entonces la amo, la quiero, y bueno, un granito de lo que se está haciendo, ¿no? Alrededor de... Sí, que aparte tú eres de las personas que han estado, obviamente participas en otras universidades y demás, pero tu trabajo se ha visto reflejado más en Politécnico. En el Politécnico. Es investigadora del Politécnico, y ahora en la UNAM, porque bueno, aparte que hiciste tu maestría y tu doctorado ahí,
pues entiendo que das clases a nivel... Soy miembro del comité tutoral del doctorado. O sea, y que también es un honor que me hayan aceptado en el colegio de doctorantes allá en la UNAM. De verdad, déjenme comentarles que este índice que se generó y que está publicado en este libro también está permeando entre los chicos de maestría en finanzas. Ya hay una tesis que aplicó el índice en la industria del turismo. Cuando me dijo, me fue a buscar esta chica, se llama Diana, doctora Cruz, sí, dígame usted, dice, es que yo apliqué su índice en mi tesis. No, yo quería desmayarme, ¿no? De la emoción de que ya hay personas que están interesadas en permear y en replicar para validar el índice que aparece en el libro. Entonces le decía, oye, ¿y de dónde me conoces? De su trabajo, de su libro, de su tesis, y yo quiero que pertenezca a mi comité de examen de grado de maestría porque quiero que me diga si apliqué bien o no apliqué bien el índice, ¿no? Entonces eso me tuvo muy contenta, me tiene muy contenta, porque además se están generando otras tesis. Por ejemplo, hay una tesis doctoral que viene en camino sobre generación de valor sustentable en la industria del transporte. Okay. ¿No? El tema es rico, el tema necesita mucho ímpetu de los investigadores, de los nuevos doctores, de los nuevos maestros, para que se permee a todos los sectores, ¿no? De hecho, sí es cierto, está pensado y está aplicado este índice para la industria agroalimentaria, pero también ya lo probé entre los molineros del trigo. Entonces, después de todo esto, pues dije, no, esto no se puede quedar aquí. Hay que irlo permeando a otros sectores, a otras empresas, y me fui a la búsqueda de los proveedores de la agroindustria, los molineros del trigo, ¿no? Tuve la fortuna de que me abrieron la puerta en la Canimolch, la Cámara Nacional de la Industria de Molineros del Trigo. Ahí trabajamos varias sesiones. Los molineros son gente muy ocupada, como todos los empresarios, pero la Cámara me dio información, me dieron reportes, etcétera, y con toda esa información se midió también la generación de valor sustentable para los molineros, que por supuesto que es mucho menor el valor sustentable de los molineros que la agroindustria, pero no porque no transiten a la sustentabilidad, sino por esta cuestión que te comento, la información. La información es fundamental, y si no la tienen, ¿cómo se va a determinar? Claro. Entonces, los contadores, en este afán de ir sumando a la sustentabilidad, tenemos una tarea en todas nuestras empresas para generar indicadores en esa triple cuenta de resultados. Que se cristalice ahí. Que se cristalice. Que se materialice. Así como generamos nuestra guía contabilizadora, debemos generar indicadores en esas tres esferas. Ese sería como el objetivo a lograr por parte de la profesión. Claro. ¿Lo ves de esa manera? ¿Tú crees que este trabajo se pudiera sumar o pudiera tener cabida en algún momento en el famoso CINIF y que las normas de información tuvieran... Sí, claro, para que generemos contabilidad sustentable. Claro. Pues hay que ver la gente del CINIF, no sé si tú has tenido a alguien que se acerque contigo o hay que buscar. Hay que buscar. Fíjate que este es un trabajo tan incluyente, como lo platicábamos hace un momento, donde todas las profesiones deben integrarse, deben unirse como engrane. Precisamente este trabajo de divulgación es precisamente para que se sume. Hemos hecho también articulitos muy sencillos en la revista Emprendedores, cómo se genera valor sustentable en la pequeña empresa. Se están generando estudios de caso para resolver problemas en el ámbito de la media superior y la superior. La UNAM tiene un seminario de administración sustentable que lo coordina el doctor Juan Alberto Adam, y que la idea del doctor es permear desde la media superior, la superior y posgrado, precisamente porque esto requiere de mucho trabajo.
de mucho trabajo. Y en esta cuestión de ir ligando, sí se requiere mayor capacidad de vinculación entre las profesiones, entre los gremios de las profesiones, entre las personas y entre los estudiantes. Hay un chiquillo de kinder que le decía a su mamá, es que yo no me puedo esperar a ser adulto para sumar a la sustentabilidad. Un chiquillo de 5 años. ¿En serio? Sí. Sí, y dices, esos lenguajes, esas posturas de un niño no pueden ser a oídos sordos del mayor. No, yo te diría, sí, desde luego que es muy bonito escucharlo, pero también es preocupante, porque a esa edad que ya tengas esa visión de que es súper necesario la sustentabilidad, te no preocupa. Puedo esperar a ser adulto, imagínate qué impacto. Claro. Sí. Doctora, pues te agradezco mucho de verdad que hayas tenido el tiempo para regalarnos un minuto aquí. Esta es solo una introducción realmente a todo este tema que es muy amplio. Les agradecemos desde luego a todos los asociados y al público en general que nos acompaña. Y por favor, háganos llegar sus dudas, sus planteamientos al canal de la asociación desde luego, y estaremos dándole continuidad a este tema. Claro. Para que toda la gente tenga más información y vaya caminando pues de la mano contigo, porque tú eres la pionera en este tema. Sí, estoy a sus órdenes, dejaré los datos aquí en la asociación para el contacto, cualquier duda, cualquier comentario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. En Twitter, en Facebook, en mi correo electrónico. Yo les pediría que en correo electrónico para que haya extensión en la respuesta, ¿no? Propiamente. Correcto. Entonces Excelente. dejo los datos. Este es solo un tema, en términos generales hay daños colaterales, también hay trabajo sobre empoderamiento económico de la mujer. De la mujer, excelente. Sí, oye, es otro tema. Otro temazo. Administración de riesgos es otro tema. Estrategia dentro de las organizaciones es otro tema, porque algunos lo toman como política de sustentabilidad. Y reitero, muchas gracias. Estoy a las órdenes de la asociación. Sí, no, yo te agradezco a ti. Gracias a todos por acompañarnos y seguiremos pendientes con el tema.